pero bueno, nuestro grupo el doctorado nuestro se extinguió, ahora lo estamos reconvirtiendo a máster y viendo de hacer un máster para que sea más en la onda Bolonia y demás. Pero en el grupo de Salamanca tuvimos un seminario en abril, me parece, cuando yo llegué, y era un encuentro de doctorandos, que venía toda la gente, o sea, mucho latinoamericano. Ahora, averigua bien eso de que tenés que vivir en Salamanca. Me lo dijo el propio ¿Quién te lo dijo? director, ¿Miguel? Sí, ¿Miguel Ángel o Santiago? Miguel Ángel. Sí, Miguel te dijo eso. Le dije lo que me interesaba investigar, le dije que quería hacer. Me dice, bueno, pero yo no lo veo posible, tendrías que trasladarte hasta acá, porque... Claro. Sí, a lo mejor durante... Sí. Lo que pasa es que durante el periodo de cursos supongo que tendrías que estar. Tendrían que reconocerte los créditos tendrían que reconocerte los créditos del máster. Sí, que no sabía, sí, porque no es oficial el tema. Es profesional. Claro, si yo quisiera hacer un doctorado oficial no puedo. No, si quiere la universidad en algún caso te ha reconocido unos créditos. Sí. Pero es voluntario, no es, en algunos casos sí. Como que no era tan fácil, entonces bueno. ¿Y en Uruguay hay algo? No hay mucho movimiento. Sociología pura y dura y bueno, y buscarle mi... Sí, ¿y vos de grado de qué sos? Biólogo. Qué bien, ¿viste lo que decíamos antes? Tenemos que traer a los científicos. Mientras no logremos traer a los científicos... Para mí la mezcla, o para cualquiera de los dos lados, ¿no? O sea, periodistas que después se especializan mucho en alguna temática científica o algo. Sí, pero yo creo que a lo que tenemos que apuntar es al revés. Tenemos que traer científicos. Porque mientras no convenzamos a los científicos... Esperamos en 5 minutos. Sí. Sí, es un tema, ni hablar. Bueno, ¿y en qué estás trabajando? Después te buscan en Twitter y te pasan. Yo, acabo de hacer un trabajo para ellos de un mes, pero bueno, trabajo de hormiga, pero me encantó porque para un proyecto de ellos pasar en entrevistas, analizar, y bueno, es que sale plata de un proyecto. Sí, bueno. Y ahora escribí un proyecto, salió un mini proyecto en Uruguay, pero qué bueno. Que me pago el pasaje para trabajar con escuelas, con el plan, con las computadoras de los niños. Con el plan, sí, que se hizo Conectar Igualdad en Argentina, no sé cómo se... Pero plan Ceibali hace 5 años. Pero en Uruguay fue pionero. En Uruguay fue muy pionero. Y bueno, presentamos un proyecto para ir a colaborar con contenidos. Y ahora estoy buscando para hacer proyectos de cooperación, porque claro, yo me quiero volver, pero estoy ahí, o sea, me gustaría estar en los dos lados. Sí, yo me volví cuando terminé el doctorado, volví a Argentina. Sí, yo miré tu 2009. Ahora estás allá. Y ahora estoy allá. Porque hay como hubieron un incentivo para que volviera, ¿no? Hay un programa que se llama de reinserción postdoctoral. Conocí en Argentina acá en la práctica que hice con el máster, que se fue con eso también. Mira, sí, no hay problema. Hubo como 2 programas, uno del Ministerio y uno del CONICET. El Ministerio tiene el programa RAID, son programas de repatriación, que es con el que yo volví a Argentina. El Ministerio tiene Raíces, que es sobre todo más dedicado a científicos, y el que yo volví, que es del CONICET, se llama programa de reinserción postdoc. Y bueno, ahí estamos. Me iba a decir que el otro día Luciana me pasó el Facebook y entré al grupo. El grupo de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ayer vi que escribía vos. Sí, está bárbaro esa iniciativa. Sí, ahí sí, porque aparte está bueno porque es creación colectiva. Entrar al grupo, no sé qué, y no lo encontraba, ponía ciencia. Sí. Al final sí, me costó, por la culpa del Facebook es muy mala. Es mala. Pero al final lo encontré y bueno, y ya metí gente de Uruguay. Sí, pues me parece que no había muchos uruguayos. No hay. No, claro. Hay que difundir. Sí, tenés razón. Hay que hacer propaganda y lleva tiempo. Sí, tampoco creas que en Argentina estamos muy... No estamos mejorando un poquito, lentamente, se están abriendo ahí.
recién hablábamos con Vladimir, bueno, el máster de ustedes está en Buenos Aires, se está dictando en Buenos Aires, después hay uno en Córdoba, no, Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico. El año pasado vi que salíamos Después está en Córdoba y después en una universidad en el sur. Están cansados. ¿Están muy cansados? Bueno, vamos a empezar, no falta gente, pero ya vendrán. Vale. Bueno, hoy os introduzco a Karina Cortázar, que es investigadora del grupo Redes en Argentina. Ella hizo su máster en Salamanca, su especialización en el campo de la comunicación científica. El grupo Redes es Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior. Es un grupo hay muchos estudios, pero sobre todo el estudio sobre la cultura científica en los países latinoamericanos. Y ella es profesora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina, y autora reciente en parte su tesis doctoral, de este interesante libro que lamentablemente no se encuentra aquí porque no se distribuye, pero está editado por la editorial Ondeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, una editorial muy potente, pero que no entiendo que no se distribuya en España, ¿no? La ciencia ante el público, y os va a hablar precisamente de esto. Haremos una sesión un poco comprimida, ¿no? Entonces, en fin, podemos no hacer recreo, ¿no? Y como queráis. Y acabamos antes, pero bueno, lo más participativa posible. Primero ella nos hace su exposición, pero bueno, como sabéis siempre podéis interrumpir. Hay algunos invitados, una invitada del año pasado, Rocío, a lo mejor la conocéis, y todo el máster pasado, y más gente que nos sigue de vez en cuando en nuestras actividades. Por cierto, os recuerdo que ya está convocado el campus Gutenberg en septiembre. Ahora, a partir de ahora veremos mejorando siempre que es un lugar de encuentro que funciona muy bien el año pasado, el encuentro de todos los que nos dedicamos, bueno, casi todos los que nos dedicamos a este ámbito de la divulgación, comunicación y cultura científica. Y adelante, Karina, y después ya seguiremos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? No es necesario. No, estamos todos muy en familia. Primero, gracias a todos por venir, gracias a Vladimir también por invitarme. Como bien dijo, yo me hice primero mi máster en comunicación en ciencia, tecnología y sociedad, luego hice mi doctorado en ciencia y cultura, y lo que les voy a contar esta tarde es un poco el núcleo de mi planteo, que tiene que ver con las dimensiones epistémicas y culturales de la comprensión pública de las ciencias. Como dijo Vladimir, si quieren parar, interrumpir, preguntar, a sus órdenes. ¿Por qué un poco el título de las dimensiones epistémicas y culturales de la comprensión pública de la ciencia? En primer lugar, naturalmente, porque la comunicación y la comprensión pública de la ciencia tiene una dimensión epistémica porque justamente supone o involucra la adquisición y comprensión de un cierto tipo de conocimiento, un conocimiento especializado, pero a la vez, además de ese sentido genérico, es un problema epistémico en un sentido no trivial. ¿Por qué? Porque ese proceso de divulgación, de diseminación del conocimiento científico y de apropiación social del conocimiento científico se produce en una situación particular, que es que estamos hablando de dos sujetos genéricamente que se encuentran en condiciones asimétricas en relación a ese conocimiento, y un poco el núcleo de la charla va a ir por ese lado. ¿Cómo hacemos o cómo se desarrolla ese proceso de vinculación entre científico, interfaz y público, teniendo en cuenta
que en relación con el conocimiento científico el posicionamiento epistémico de todos ellos es claramente asimétrico. Pero además, la comunicación y la comprensión pública de la ciencia tiene una dimensión cultural que es ineludible, porque ese diálogo se entabla en un contexto significativo, se entabla en una red de representaciones simbólicas que naturalmente mediatizan la comunicación que entablan los agentes e inciden sobre la calidad del diálogo que puedan entablar. Y de manera subyacente, naturalmente, todo ese proceso de comprensión pública de la ciencia tiene una dimensión política ineludible, porque justamente está vinculado al ejercicio de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos de participar o de intervenir en las decisiones y en las discusiones sobre temas que les conciernen. Por lo menos en lo que a mí respecta, entonces, todo mi planteo tiene un objetivo o un sentido último, que es por qué desarrollar la comprensión pública de la ciencia de manera que coadyuve, por decirlo de algún modo, a lograr un desafío de un orden más amplio, que es el de lograr alguna vez una genuina esfera pública capacitada para la discusión de la ciencia y la tecnología. Una esfera pública inclusiva y plural, de la cual no participen exclusivamente los científicos, los expertos y los políticos, sino que participe la ciudadanía en general. Ese es un poco el horizonte de los planteamientos que les voy a contar esta tarde. ¿Cómo voy a organizar un poco esta conversación? Primero voy a hablar brevemente del campo de comprensión pública de la ciencia, de lo que yo le llamo la compulsión alfabetizadora de los primeros años, la compulsión por superar el déficit cognitivo del público, que fue lo que estuvo en el origen de los estudios de comunicación y comprensión pública de la ciencia, a una nueva compulsión que tenemos a partir de la última década, que es la compulsión por el diálogo, la discusión y el debate entre científicos y públicos, o entre ciencia y sociedad. Parece que hoy en día ningún proyecto de comunicación científica es totalmente, es pleno o es moderno, entre comillas, o es políticamente correcto, sino es participativo. Entonces vamos a ver también algunas problemitas con la cuestión del diálogo, la interacción y la participación. Luego me voy a referir a esa doble heterogeneidad de la cual les hablé antes, la heterogeneidad epistémica, la desigualdad de posiciones entre unos y otros participantes o interlocutores de la comunicación científica, pero también una desigualdad de tipo cultural, que es la heterogeneidad de los modos en que cada uno de ellos construye el sentido de la ciencia. Lo que yo planteo es que científicos, divulgadores o comunicadores o mediadores y públicos no solo son heterogéneos en cuanto a sus condiciones epistémicas, sino que en muchos casos, cuando todos están hablando de ciencia, cada uno de ellos está hablando de cosas diferentes. Es decir, en sus modos de representarse a la ciencia también existen diferencias. Voy a referirme un poco a el marco desde el cual yo planteo mi análisis, una confluencia entre dos planteamientos teóricos, por un lado algunas corrientes de lo que se llama la epistemología social, por otro lado la teoría de las representaciones sociales, y por último voy a concluir haciendo un llamamiento por renovar los intereses, las discusiones y las estrategias, porque creo que justamente llevamos un periodo de estancamiento demasiado largo, creo que nos hemos estabilizado en una fase de controversia y pareciera que nos hemos quedado allí en la fase de controversia, y el problema es que creo que seguimos discutiendo siempre las mismas cosas. Estamos un poco enquistados.
creo que estamos totalmente enquistados en esa fase de controversia y no avanzamos, ¿no? Esos planteos de renovación de la agenda disciplinar, el famoso volumen del año 2000 de Between Understanding and Trust de Public Science and Technology, los llamados por renovar la agenda disciplinar, creo que hasta el momento no han logrado cuajar. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es no solo renovar la investigación, sino también renovar nuestras discusiones y renovar nuestras estrategias en función de cómo vayamos avanzando en las discusiones. Bien, más o menos la historia oficial del campo de la comprensión y la comunicación pública de la ciencia diría algo más o menos así. A partir de los años 80, siempre reconociendo que la tradición comenzó muchos años antes, aproximadamente la primera encuesta de percepción pública de la ciencia data de 1957, se hizo para American Association of Scientific Writers, pero podríamos decir que en la década de los 80 se consolida una perspectiva centrada en un problema, en el reconocimiento de un problema de base, que sería el déficit cognitivo del público, el modelo de déficit como lo conocemos habitualmente, cuya hipótesis inicial supone que hay una asociación lineal entre nivel de conocimiento científico del que dispone la población, interés hacia la ciencia y actitudes hacia la ciencia. ¿Qué van detectando esas primeras encuestas de percepción? Que existiría justamente una correlación o una asociación de este tipo. Cuanto menos nivel de conocimiento, menos nivel de interés y actitudes más desfavorables hacia la ciencia. Y a la inversa, cuando aumenta el grado de conocimiento o de alfabetidad científica de la población, aumenta paralelamente su interés y mejoran las actitudes de apoyo, de respaldo, etcétera, hacia la ciencia. Es una hipótesis de correlación lineal. Por lo tanto, fíjense que si bien el problema es serio, el problema es grave, ¿por qué? Porque la falta de alfabetización científica se percibía muy nítidamente, tiene una solución y la solución sería costosa, pero aparentemente sería simple, es decir, aumentando el nivel de conocimiento científico en la población, aumentando la divulgación, mejorando la alfabetización científica del público, mejorarían linealmente el interés de la población y sus actitudes hacia la ciencia. El problema, desde el punto de vista de la tradición consolidada en los 80, es un problema de índole estrictamente epistémica. Tiene que ver con una distribución del conocimiento. Podemos encontrar, por ejemplo, sintetizada el núcleo de las asunciones de esta línea en lo que conocemos como el informe Bodmer. Por ejemplo, el Bodmer Report de 1985. Progresivamente, a medida que avanzaba la investigación, la hipótesis de asociación lineal entre conocimientos, intereses y actitudes se revelaba cada vez más débil. Es decir, no siempre, cuanto más conoces, más amas, como supondría Catalina de Siena, ni cuanto más amas, más conoces, sino que, en general, un mismo nivel de conocimiento científico podía corresponderse tanto con actitudes más favorables como más críticas respecto de la ciencia, es decir, la hipótesis que sostiene todo el modelo alfabetizador empieza a hacer agua empíricamente, pero además, a partir de la década de los 90 y sobre todo a partir del 2000, empieza a gestarse una corriente de una fuerte crítica conceptual, incluso,
a los fundamentos teóricos y epistemológicos del modelo del déficit cognitivo, y se consolida una nueva tradición que durante la última década ha venido ganando espacio, muy fuertemente influida por lo que llamamos los Social Studies of Science, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. No descarta de plano la hipótesis del modelo de déficit. En realidad no habría ningún déficit de parte del público, porque en realidad lo que tenemos que suponer es que tanto legos y expertos, público y científicos, se encuentran en igualdad de condiciones, hay una equiparación entre los distintos tipos de conocimientos, el saber popular, el saber científico, etc. Y lo que tenemos que tratar de hacer es, desde el planteamiento del modelo etnográfico contextual, tratar de que esas formas de conocimiento o esos agentes con formas de conocimiento diferentes puedan comunicarse de la mejor manera posible. Si echamos una mirada, por ejemplo, 15 años después del informe Bodmer que yo les hablaba antes, al informe Science in Society de House of Lords del año 2000, es lo que creo mejor nos permite observar qué pasó durante esos 15 años entre 1985 y el año 2000, en el cual se publican unos y otros. Para el año 2000, la expresión alfabetización científica había pasado a ser algo poco conveniente, según el segundo informe. Y las estrategias, por lo tanto, ya no debían ser alfabetizar al público, porque no lo necesita, porque está dotado de sus propios saberes, competencias, habilidades, etcétera, para discutir en pie de igualdad con el experto, sino las estrategias tienen que tender a generar instancias de promoción de un diálogo más horizontal entre los agentes. Es la tradición que reemplaza el triángulo de conocimientos, interés y actitudes por un segundo triángulo, que es el que conocemos como el del diálogo, la discusión y el debate. El problema ya no está centrado desde esta nueva tradición en la distribución de conocimientos, sino que en realidad es un problema básicamente de índole cultural. Lo que se juega en la comunicación entre ciencia y sociedad son modos diferentes y son luchas por determinar cuál es el tipo de conocimiento más válido, más apropiado o más adecuado en distintas circunstancias. Esta es más o menos un poco la historia oficial. Supuestamente ese viejo modelo del déficit cognitivo habría quedado atrás, reemplazado por la tradición dialógica, interactiva, contextual, participativa, como quieran llamarlo, del nuevo ciclo. El problema es que el relato hace agua por algún sitio. Creo, como decíamos recién, que estamos enquistados en lo que yo le llamo la persistencia del modelo negado. ¿Recuerdan la leyenda que dice que el Cid campeador, luego de muerto, lo sentaron arriba de un caballo y ganó la batalla de Valencia en el año 1099, etcétera? Bueno, yo creo que el déficit es el déficit campeador. El déficit sigue, todo el mundo lo declaró muerto y el déficit sigue ganando batallas, ¿sí? Hay una negación del modelo deficitario en lo verbal, en la superficie, pero creo que seguimos operando muchas veces en la lógica de investigación y en las prácticas bajo los supuestos del modelo deficitario. Creo que en la reflexión y en la crítica conceptual seguimos discutiendo si déficit sí, si déficit no, si existe, si no existe, si cómo lo resolvemos, si está bien formularse esas preguntas o no. Nos falta un congreso y
no falta un congreso en el cual haya una comunicación o un panel en el cual alguien no mencione la superación del modelo de déficit, ¿no? Claro, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Se generan situaciones un poco molestas también, porque, por ejemplo, uno puede estar en una mesa redonda compartiendo con colegas y uno viene a contar un poco estas cosas que yo les estoy contando ahora y demás, e inmediatamente viene un colega y cuenta acerca de, bueno, el bajo nivel de percepción pública de, no sé, de la bibliología, de la bibliotecología y el escaso nivel de actitud pública hacia la bibliotecología basado en la falta de conocimiento. Entonces, la situación es un poco violenta. En la investigación empírica, eso, creo que muchas veces siguen midiéndose aquí. Sí, dime. ¿Qué quieres decir cuando dices existe o no existe el déficit? Que seguimos discutiendo. No, pero o sea, prefiero a la evidencia. O sea, existe algo si hay cosas que lo evidencian, ¿no? Sí, claro. Digo. ¿Y cuáles son esas evidencias? ¿Encuestas? Sí, las encuestas. Vale, o sea, me estás diciendo que de un diálogo a otro cambiaron el modo de encuesta y unos dijeron que había un modelo de déficit y otro modelo decía que no había, o sea, distintas encuestas al mismo público dieron distintos resultados. No, en realidad estoy refiriéndome como a dos tradiciones de investigación que van más allá de las encuestas. La tradición del modelo de déficit centrada en las encuestas inicialmente reconoció en algunas oportunidades esa existencia empírica, ¿sí?, de una asociación entre un bajo nivel de conocimiento, una gran ignorancia científica en la población, etc. La tradición dialógica, interactiva, participativa, otra de las cosas de las cuales descree absolutamente es de las encuestas, de la metodología de encuesta. Entonces lo que plantea es otra metodología, una metodología cualitativa, una metodología muy centrada en los casos y directamente descarta de plano, o sea, ya ni siquiera es una variable que se observe. O sea, el nivel de conocimiento científico de la población es totalmente... no, al contrario, no interesa. O sea, no es una variable, es totalmente irrelevante. No interesa si existe, si no existe, porque en realidad, como yo planteaba antes, desde el punto de vista del modelo constructivista, digamos, de la comprensión pública de la ciencia, no interesa si existe déficit o si no existe déficit. En realidad no hay... Lo importante es que haya interacción. Lo importante es que haya interacción de cualquier forma y que el científico y el ciudadano, digamos, puedan articular sus puntos de vista en una negociación, por ejemplo, etc. ¿Sí? Lo que yo planteo en la primera, en este punto es que a nivel de la discusión académica y de la reflexión y de la investigación, muchas veces seguimos discutiendo. O sea, que ese reemplazo de un modelo por otro no existe. Y en las intervenciones prácticas creo que muchas veces se mantienen las estrategias alfabetizadoras. Es decir, por un lado tenemos que el modelo que todo el mundo declaró inválido, el modelo que todo el mundo en voz alta declara inválido, sigue informando nuestras prácticas. Y por el otro lado, el modelo que supuestamente viene a reemplazarlo tiene, desde mi punto de vista, algunas insuficiencias. Creo que la insuficiencia más flagrante del modelo etnográfico contextual, dialógico participativo, justamente es la que yo le mencionaba al compañero recién. Negar la existencia de una brecha objetiva en cuanto a la disposición de conocimiento científico entre científicos y ciudadanos. Es decir, negando esa condición de base, lo que yo mencionaba al comienzo como la asimetría epistémica entre unos y otros, justamente este modelo que debería ser superador del modelo anterior, coarta sus propias posibilidades. ¿Por qué? Porque no es posible, o yo me pregunto, ¿cómo es posible plantear
la posibilidad de un diálogo, una discusión y un debate entre sujetos que no comparten un umbral de un mínimo umbral de conceptos acerca de lo que se va a discutir. Eso es una cuestión comunicacional básica, digamos. Primero tenemos que estar mínimamente de acuerdo, tenemos que poder, digamos, pongamos un ejemplo, participar o intervenir en un debate sobre las regulaciones a la investigación en células madre, básicamente requiere que el público disponga de un concepto de células madre. O sea, que el público pueda acceder de alguna manera al concepto de células madre. De otro modo, lo que tenemos es un monólogo a dos voces o un diálogo de sordos. Primero creo que debe existir un núcleo común de conceptos. Naturalmente, allí es donde opera la función de la interfaz, para que ese diálogo, esa discusión y ese debate sean posibles. Entonces, en un momento me aburrí de que las discusiones fueran siempre las mismas, entonces dije, a ver, tratemos de pensar algo diferente, es decir, no sigamos discutiendo si el déficit cognitivo existe o no existe y cómo podemos solucionarlo, sino pensemos a partir del déficit. Es decir, esa brecha objetiva, esa situación de asimetría objetiva existe. O sea, el señor físico sabe de física y yo en principio no sé de física, no porque yo tenga la culpa de no saber de física ni porque yo no quiera enterarme de la física, sino básicamente porque hay una división del trabajo epistémico en la cual se sostiene nuestra sociedad contemporánea, y es que alguien quiso estudiar física y yo quise estudiar periodismo. O sea, es muy simple. Hay una brecha, insisto, epistémica entre un científico y el resto de la población, y además hay una brecha cultural. Hay distintos modos sociales de dar sentido a la ciencia, a la cientificidad, a lo que significa la profesión de científico, lo que significa el conocimiento científico mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar no es de distinguir si el problema es epistémico o el problema es cultural. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo se articulan entre sí esas dos brechas. Es decir, de qué manera pueden comunicarse inteligentemente dos sujetos a partir de reconocer que entre esos dos sujetos hay una laguna, un gap, una heterogeneidad que no solo tiene que ver con la disposición de conocimiento, sino que también tiene que ver con sus representaciones culturales. Fíjense que la afirmación de Conant, James Conant, el maestro filósofo de la ciencia, maestro de Thomas Kuhn, es una afirmación de hace unos cuantos años. ¿Sí? Y fíjense cómo conceptualiza él a una persona científicamente alfabetizada, que es aquella definición que yo misma sostengo. Una persona científicamente alfabetizada es aquella que puede comunicarse inteligentemente con quienes hacen avanzar el conocimiento y sus aplicaciones. ¿Por qué me interesa eso? ¿Por qué me interesa cómo se articulan la brecha epistémica y la brecha cultural? Porque eso nos permite observar, en realidad, cuáles son las condiciones reales para la implementación del modelo del diálogo, la discusión y el debate. Es decir, si nosotros queremos efectivamente hacer que ese diálogo entre científico, interfaz y público sea un diálogo efectivo, un diálogo en el que se pueda compartir conocimiento, en el que se pueda discutir sobre ese conocimiento, tenemos que saber bajo qué constricciones se va a entablar ese diálogo. ¿Por qué? Porque sabiendo bajo qué constricciones se entabla el diálogo, podemos pensar cuáles son las mejores estrategias desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia para hacer
que ese diálogo no solo sea posible, sino que además sea efectivo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Nos darás la solución? Sí. No, lamentablemente. Al final, si tienes la pócima mágica. No, justamente al final lo que dejo es, como siempre, una cantidad de preguntas. Una cantidad de preguntas. ¿Qué supone esto? Justamente esto no supone la solución al campo, esto supone renovar las preguntas, que me parece que ya de por sí un poco de valor tiene, ¿no? Supone profundizar en la dificultad. Profundizar en cuál es, o a partir de este nuevo planteamiento, cuáles son las nuevas dificultades que aparecen. Sí, porque yo, si me permite... Sí, por favor. Yo veo una dificultad nueva, muy actual, los que hemos vivido toda esta evolución desde los años 80, justo en el 82 yo empecé a dedicarme a esto, hemos pasado de luchar porque hubiera mucha más ciencia en los medios, en parte tú eres más joven, pero lo habrás conocido, en Argentina ha pasado también así, ahora a una lucha de que esa información ha de ser mucho más contextualizada, ¿no? Y ha de tener una relación mucho mayor con su impacto económico, su impacto social, su impacto ético, su impacto cultural, etc. Entonces nos encontramos con la situación actual un poco crítica, además ya no hablo de internet, de los blogs, sino en general, con el problema de que ese aluvión inmenso de información que ahora existe, aún trivializa más la información. Todavía mucho más. Todavía hace más difícil porque no es porque haya muchísima más comunicación y mucha más información que se alfabetiza más, sino que al contrario, se pensaba en un inicio que una mezcla de luchar por la alfabetización al mismo tiempo que una síntesis con el diálogo y la interacción, que es un poco el modelo, digamos, real en el que estamos, y en el que se predomina, ¿no? De alguna manera, permitiría avanzar. Y lo que está consiguiendo en muchas partes, en muchos sectores, es que aún se haga más anecdótico a veces ese mensaje, ¿no? Y esto lo vemos a diario con esas informaciones, que se ha descubierto esto, el otro día se ha descubierto otra cosa, sin contextualizar, entonces aún el rechazo es mayor porque el público ve que, bueno, si hay mucha información, ¿y qué? ¿No? Y que no le afecta. Y todo da igual, y todo da igual, ¿no? todo da igual, ¿no? y todo da igual. Creo que se ha complicado todavía más. Y creo que no puede hacer sentido justamente a en qué le afecta, por qué debería interesarse, por qué debería intentar involucrarse de alguna manera en ese diálogo social acerca de eso que está pasando. Justamente, o sea, hemos pasado también de un extremo en el cual reclamábamos más información científica y hoy hay mucha más información científica, pero creo que sigue sin hacer sentido muchas veces. Yo lo que planteo es una cantidad de nuevas preguntas. Por ejemplo, justamente esto, ¿cómo circula el conocimiento entre estos dos tipos de agentes? ¿Cómo se autocomprenden a sí mismos y cómo se valoran al interlocutor en la relación? Luego vamos a ver algo de esto, algo de trabajo empírico que he hecho acerca de cómo se ven a sí mismos los científicos, cómo ven al periodista de ciencia, cómo ven al público, cómo ve el periodista de ciencia al científico y al público, cómo ve el público al científico y al periodista de ciencia y qué consecuencias tiene todo eso para la relación. Hay problemas centrales que tienen que ver con los mecanismos de evaluación de la credibilidad y la asignación de crédito y de legitimidad o de legitimación de la autoridad cognitiva de la ciencia. Es decir, ya Gregory y Miller lo señalaban en 1998 y el volumen que les mencioné antes, el de Between Understanding and Trust, lo ponía en el centro de las preocupaciones, el problema
ya no es tanto la brecha cognitiva, sino la brecha de confianza. Ese es otro problema que los comunicadores de ciencia tienen que venir a solventar y sobre el cual tienen que intervenir. Y cómo se desarrolla esa relación de confianza epistémica entre unos y otros que permite que el conocimiento circule. Y vamos a ver un poco cómo interviene en esa relación los prejuicios, esos distintos modos de verse a sí mismo y a los demás que intervienen directamente en la credibilidad, en cómo se gestiona la confianza y cómo todo eso obstaculiza, impide o dificulta en muchos casos el trabajo de la interfaz comunicacional. Pero también está la otra brecha del cual yo les hablaba, que tiene que ver con saber qué es ciencia para cada uno de los agentes, cómo se perciben, como decíamos antes, o cómo se autocomprenden a sí mismos y a los demás en función de esa imagen, y cómo intervienen esas formas de representación en las interacciones que entablan. Primero me voy a detener brevemente por un momento en hablar un poco de la brecha epistémica y de la relación entre agentes en condiciones asimétricas, y luego, para cerrar, hablaré un poco de la brecha cultural. Ahora los voy a aburrir un poquito, vamos a hablar un poco de epistemología. Tendríamos que preguntarnos qué significa conocer algo legítimamente. Cuando hablamos de el conocimiento público de la ciencia, ¿qué conocimiento tiene el ciudadano acerca de la ciencia? Supuestamente las corrientes epistemológicas más individualistas suponen que el único conocimiento legítimo es aquel que se obtiene por el ejercicio de las propias facultades de percepción y de razonamiento, es decir, aquel conocimiento que nosotros podemos obtener individualmente. Pero piensen que si nos ponemos a examinar muchas de nuestras creencias o las cosas que estamos dispuestos a afirmar, ninguno de nosotros las conoce por sí mismos. Es decir, yo estoy dispuesta a afirmar en sentido fuerte que en los polos hace frío. Yo diría, yo sé que en los polos hace frío, cuando en realidad yo no tengo evidencia mía propia. Yo nunca he ido a los polos para conocer por mí misma que en los polos hace frío. En realidad yo puedo decir que en los polos hace frío. ¿Por qué? Porque soy capaz de admitir que otra persona a quien yo le asigno una forma fuerte de autoridad, yo le asigno razonablemente una forma fuerte de autoridad, esa otra persona sabe que en los polos hace frío y yo estoy dispuesta a creerle. Básicamente, el mecanismo de la comprensión pública de la ciencia se basa, desde mi planteamiento, en lo que se llama el principio general del testimonio. ¿Pero qué impacto tiene, Karina? Sí. Esto era, digamos, en el origen. Está en el origen de toda esa credibilidad, esa confianza en unas fuentes determinadas, que tú te las acabas de creer y esto. Pero hay algo nuevo que se ha añadido, que es el impacto audiovisual. Sí. Claro, hoy no solamente es que te lo diga alguien de lo que crees, sino que lo ves, que aquellos antes no lo veías, lo veías muy difícilmente. Hoy lo ves fácilmente, que cuando se va al polo, pues se va muy abrigado, ¿no? Aunque sea una tontería, ¿no? Aunque sea una tontería. Entonces, ¿hasta qué punto esta interacción entre la credibilidad y lo que aprendes visualmente en este mundo audiovisual no perturba una cosa a otra? Porque lo digo porque esto nos lleva a otra dificultad, que es que muchas veces estos mensajes audiovisuales, que no se basan evidentemente solo en la credibilidad, sino en una intencionalidad, etcétera, puede ser manipulado. Sí, correcto. Mejor en el caso de los polos no, pero podríamos buscar un contraejemplo, ¿no? No sé si un poco más difícil. No, al contrario, voy un poquito más adelante, digamos. A ver, en principio, esa idea de creer
cuando conferimos autoridad epistémica a alguien, tiene que ver con un caso inicial, digamos, o lo que se llama un caso paradigmático, es cuando una persona le dice una cosa a la otra y esa persona lo cree porque confía razonablemente en que el otro le dice la verdad, que es sincero, que no le miente, etc. Ahora, fíjense que en el caso de la relación entre ciencia, público e interfaz, hay una diferencia con el caso paradigmático que tiene que ver con que primero el conocimiento no llega de una persona a la otra, sino que aparece con entidad propia la figura del comunicador de la ciencia, pero aparte que el comunicador de la ciencia ahora tiene a su disposición, o el público mismo, sin pasar por el comunicador de la ciencia, muchas veces tiene a su disposición una gran cantidad de otras fuentes que no son en principio el científico mismo, que son capaces de ofrecerle evidencia acerca de ese conocimiento. Por ejemplo, como decía Vladimir recién, por ejemplo, las fuentes audiovisuales. Entonces ahí lo que tenemos es una complicación adicional. ¿Por qué? Porque no solo se juzga a un individuo a ver si nos está diciendo la verdad o no, sino que hay que tener en cuenta cómo se alternan y se solapan la credibilidad de las distintas fuentes. Entonces, cuando nosotros pensamos la función de la interfaz, esto es algo que tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que el público percibe son en este momento una gran cantidad de informantes. No percibe un informante único que puede ser, por ejemplo, un científico. Percibe en principio dos. Por ejemplo, pensemos en la situación clásica de una entrevista televisiva o una entrevista en un periódico, una entrevista de el periodista A al científico B, que a su vez llega a un público. Entonces, en esa relación de a quién creerle, se van a conjugar la credibilidad alternativa de las dos personas, la fuente original del científico más la credibilidad del comunicador científico. Y no hablemos ya de, por ejemplo, cuando se trata de analizar la información que se encuentra en Internet. O sea, ahí ya hay un problema serio en cuanto a evaluación de la calidad de las fuentes de información científica, que yo creo que ahí va a haber una cuestión importante a analizar, por ejemplo, en las próximas encuestas de percepción pública de la ciencia en España. ¿Por qué? Porque está aumentando cada vez más, o sea, sistemáticamente durante las últimas 2 o 3 encuestas, ha ido creciendo de manera continuada la gente que dice que obtiene la mayor parte de su información científica a partir de la Internet, con los problemas de credibilidad de fuentes que tenemos en Internet, muchas veces para determinar la calidad, etc. Pero a la vez, bueno, eso supone preguntarnos quién es para el público la autoridad de lo que se está afirmando. La autoridad es el científico que lo está diciendo, es el periodista que se lo está contando. El soporte. La gente, bueno, justamente lo voy a decir dentro de un rato, pero básicamente la credibilidad está en el soporte. La credibilidad está en el soporte y en el comunicador. Por eso justamente es cada vez mayor la responsabilidad del comunicador. Dime. Sea científico o sea... Sea científico, sea periodista, sea quien sea. Supongamos que el marketing de la dieta Duncan Sí. fue hecho por distintos divulgadores científicos en distintos países del mundo, en donde la gente le creyó por autoridad. Sí. Sin embargo, ahí no se revela la verdad del conocimiento en sí, o sea, no se mide la investigación del tío porque nadie es capaz de medirla. Sí. Por otra parte, se le cree porque supuestamente ha funcionado. Sin embargo, nadie tampoco ha hecho las pruebas necesarias para ver que funciona. Sin embargo, la propia sociedad, o sea, el líder de opinión,
que entrevistó a ese tío para preguntarle si su dieta era buena, le confirió una verdad. Sí, tal cual. Vale. ¿Eso es lo que estamos hablando aquí? De problemas relacionados con eso, sí. Ah, vale. Simplemente tenía eso, es que no lo tenía muy bien. No, mis disculpas. Yo creo que lo entendiste perfecto. Mis disculpas si no logré ponerlo tan claro, a lo mejor. Sí, justamente Es uno de los problemas, por ejemplo, que ahora en algunos ambientes podéis percibir en una discusión pequeña, pero hay, bastante cualitativa, respecto a el impacto que tiene el hacerle una entrevista, por ejemplo, en la contra de La Vanguardia, a un determinado personaje. Claro, la contra de La Vanguardia no es una página cualquiera, una página que a lo largo del tiempo, como el ejemplo este, porque es un ejemplo local, que lo entendemos perfectamente todos, ¿no? Pero habría muchos otros ejemplos. Aparecer en un programa determinado, con un interlocutor determinado, etc. Pero esto es muy claro porque ahora hay la discusión. Entonces, claro, ¿cuál es la responsabilidad o no de seleccionar determinados personajes al margen de que haya promoción, que haya intereses, tráfico de influencias, que se pague a lo mejor por salir? No tengo constante, pero puede ocurrir en algún caso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si sale de la contra de La Vanguardia, la dieta nunca, o el que no sé qué, etcétera, con respecto a otro que consideramos mayoritariamente como un científico, etcétera, ahí tenemos un problema. Un problema porque el soporte valida perfectamente. Y ya no entramos en que si el periodista que le hace, que podríamos diferenciar, porque por ejemplo, pues sabemos que entre los tres que entrevistan, pues hay uno que realmente está preparado para ese tipo de entrevistas y hay dos que no están preparados. No lo digo porque yo lo conozco. A lo mejor es una ¿no? ¿Entiendes? Entonces, en función de esto, evidentemente, el entrevistador es muy importante. Pero claro, ¿hasta qué punto el que lee esa entrevista puede percibir que son tres los que están entrevistando, que según quién entrevista, ya el entrevistador es diferente, ya el entrevistado o la entrevistada es diferente? Porque, por ejemplo, Luisa Miguel nunca hará una entrevista a alguien mixtificador, en cambio los otros dos sí, cada uno además de su función. Pero es que al margen de todo esto, es que el soporte es muy potente, es La Vanguardia, es la contra de La Vanguardia. Y en cambio, internamente, no hay ninguna discusión sobre cómo se tiene que seleccionar esos personajes. Que debería haberla, debería haber un control de calidad. Cuando estamos hablando de la influencia que tiene todo esto, debería haber alguien, o un comité, o simplemente la redacción, que de vez en cuando discutiera internamente si está bien discutir o no. Entonces, habéis visto mejor en algún artículo del Defensor del Lector, que ha salido, recientemente, hace unas semanas, salía una crítica por algunas entrevistas. Por ejemplo, se han hecho muchas entrevistas, muchas más, que a científicos que defienden el mundo de las vacunas. Y ha habido, durante varios tiempos, ya casi años, por una tendencia personal de la gente que está entrevistando, han salido más gente que defiende que no hay que vacunar a los niños y a las niñas. O sea, que el propio líder de opinión... ¿Entiendes? Entonces, claro, como en cualquier proceso social hay un cierto control. Hay siempre un control en el sentido de control de calidad. El que hace un coche, el que hace, no sé, un spot publicitario, pues hay un control de calidad, se valora, hay un comité. Ahí no hay nadie que valore o discuta si está bien o no y el impacto que va a tener el mensaje mixtificador, que en realidad la gente no lo va a percibir como tal. Claro. Lo percibimos unos cuantos que tenemos una cierta capacidad crítica o que ya lo vemos de otra manera, ¿no? Pero claro, que la gente no lo va a ver, ese público asimétrico del que hablas tú, y va a creerse igual lo que diga uno. Y esto además todavía es más complicado porque, claro, es muy fácil diferenciar para nosotros, los que estamos aquí, ese mensaje mistificador entre que te explica la dieta Duncan o yo qué sé, o que te cura no sé qué enfermedad o no sé qué, ¿no? Y el aspecto científico. Pero es que a veces también conocemos que los mensajes de los propios científicos
Muchas veces hay científicos, y se pone siempre el ejemplo de premios Nobel, que hablan de terrenos que no son los suyos de conocimiento, de especialización, y que defienden cosas en público y que su autoridad de premio Nobel les confiere una autoridad social que en ese campo no tienen. No solo es el soporte, sino que muchas veces es también bueno. Yo creo que el planteo... Antes de acabar, me gustaría acabar con un mensaje un poco optimista, porque vamos a No. Ciencia pura y dura ya estará, bueno, los que son descubrimientos científicos, ya estará recogido en las noticias científicas, y un personajillo de estos no va a salir nunca en una noticia, entonces le dan como este espacio, ¿no? Para... Sí, pero el público no diferencia. No diferencia porque es una práctica noble, digamos, desde el punto de vista informativo, y no diferencia si, no sé, no hay una advertencia que diga, oiga, este es un personaje. Bueno, además, nosotros no nos estamos ignorando aquí una... Este es un personajillo, pero ¿hasta qué punto aceptamos que sea personajillo o no? Pero claro, a veces la diferencia es muy fácil, pero a veces los límites son mucho más... Esta gente no tendría plataformas tampoco para... Sí. El problema es que justamente muchas veces se le ofrece plataforma a gente que básicamente no debería tenerla, digamos. O sea, cuando yo... Eso es muy duro de decir. Ya, sí, claro, yo me hago cargo, claro. ¿Dónde pones el corte? En el control, ¿Qué determina el corte? el control de, bueno, yo creo que tiene que ver con esa idea del control de calidad que plantea. Yo creo que el control de calidad, el público, la gente, cuando plantea, como planteábamos antes, desde esa condición asimétrica, no puede juzgar el valor científico, digamos, de las proposiciones. No puede juzgar el valor científico y la evidencia empírica en favor de la dieta Duncan. O sea, de alguna forma, una de las funciones de la comunicación de la ciencia es poder señalar o indicar a ese público quién es un informante fiable y quién es un científico en el cual cabe razonablemente depositar confianza. Porque, ojo, tampoco sabemos que no vamos a hablar de una confianza ciega, no le vamos a dar una confianza, un cheque en blanco al científico. Vamos a hablar de una confianza razonable. Y muchas veces también hay casos en los cuales no solo, por ejemplo, científicos Nobel que aprovechan su autoridad en un campo para decir burradas sobre otra cosa, sino que también hay otro tipo de circunstancias que plantean un problema todavía más interesante, que es el problema de los desacuerdos entre los propios científicos. Hoy tenemos un caso que es flagrante en este momento, que es el caso del cambio climático, por ejemplo. O sea, existen supuestamente dentro de la propia comunidad científica como dos líneas opuestas en relación con la causación antropogénica o no del cambio climático. Y el público no tiene a lo mejor muchas herramientas para discernir la evidencia empírica que aporta uno y otro o la validez de los modelos de análisis que aportan unos y otros. Pero sí se le puede aportar al ciudadano otro tipo de elementos de juicio que permitan formarse una idea acerca de cuál de esos grupos o comunidades que sostienen una postura a la otra puede considerarse más fiable o no. Por ejemplo, mostrando si alguno de esos grupos o comunidades tiene algún tipo de vinculación o interés o sesgo visible que pueda llevarlo a sostener una postura u otra. Creo que entre... Un contrato de confianza. La confianza es un mecanismo básico, pero creo que la función del comunicador de la ciencia tiene que ver con esa gestión de la confianza y sobre todo que sea una confianza razonable. Es decir, cuando hablamos de fomentar el juicio crítico, eso que los comunicadores de ciencia muchas veces tenemos muy siempre en la boca de que tenemos que lograr un público crítico.
desde mi punto de vista, un público crítico es aquel que puede de algún modo gestionar razonablemente la confianza, es decir, en qué científico puede creer razonablemente y de cuál más vale en principio desconfiar, suspender el juicio o no probar la dieta Duncan por las dudas. Yo, perdona, sí. Cuando hablabas de la contra de la no existencia de un comité de calidad, sí. Para la contra de la vanguardia, por ejemplo. ¿Sabes lo que es o no? Sí, sí. Bueno, yo creo que en realidad sí que hay un control de calidad, que es el margen de discrecionalidad del editor. Es el editor el que ejerce la calidad, el control de calidad allí. Y es él el que pone uno bueno, digamos, uno riguroso y otros no tanto. Claro, de esta forma puede jugar con los distintos mensajes que quiere emitir. Y de esta forma puede autorizar, no sería el caso de la contra, pero en fin, podría autorizar la publicación de mensajes negacionistas respecto al cambio climático bajo una apariencia de credibilidad que es la que tiene la contra. Y eso es cosa del editor, que no hace. Es de la misma forma que autoriza a Sara y Martín a publicar de artículos negacionistas, digamos, de libro de estilo de los think tanks a los que pertenece, ¿no? Sin decir que pertenece a esos think tanks. Es decir, que la cuestión de la confianza nosotros la podemos discutir teóricamente, pero a la hora de la verdad, quién la ejerce y quién la determina y quién tiene las teclas para generarla. Sí, para la asignación de crédito. Bueno, y en última instancia... O el programador de una televisión pública o lo que sea, que decide que haya un programa de un tipo, que la haya de otro. O que lo haya de otro. O que decide que hay debate sobre el cambio climático. Bueno, eso, tal cual. O sea, mínimamente plantearlo, por ejemplo, a modo de mesa redonda en el cual discutimos si existe o no el cambio climático, ya le estamos dando entidad a la duda. A la duda, claro. ¿no? Y es lo que pretende el que lo niega. Justamente, hay unos estudios que se han hecho sobre prensa, sobre todo, sobre la prensa americana y la prensa británica. Y prensa, sí, creo que es prensa británica. Justamente, bueno, la prensa americana en la cual aparece con mucha más fuerza justamente la posición negacionista, aparece mucho más equiparado, es decir, justamente se lo plantea en el ámbito de la prensa como una controversia, es decir, es una controversia científica, todavía no existe un acuerdo, hay evidencias... Un ejemplo máximo es el creacionismo. Bueno, y con el creacionismo. Que defiende, no, que se enseñen las dos cosas. Ya. Pero es que tienen la misma fuente. Sí, claro. Entonces... Es lo de los estudios de Boycott, ¿no? Sí, los estudios... El equilibrio como sesgo, ¿no? Hay cosas que no tienen dos puntos de vista. Bueno, es que ahí también... Es que yo creo que en esos casos también tenemos que cuestionar la cuestión, tenemos que poner en tela de juicio la cuestión de la objetividad del periodismo científico. O sea, ¿qué es la objetividad en el periodismo científico? Es en este caso mostrar las dos cosas como totalmente merecedoras de la misma credibilidad. ¿Están los dos en pie de igualdad? Esas distintas posturas científicas tenemos que